La serie Vikingos relata la historia del ascenso meteórico de un hombre, de simple granjero a rey vikingo. Basados tanto en la historia como en las leyendas, los episodios reflejan tanto la brutalidad como la humanidad de los vikingos. Pero ¿dónde acaba el mito y empieza la verdad? Esta serie documental es un viaje de descubrimiento a lo largo y ancho de 8 países, junto a los mayores expertos mundiales en los vikingos y algunos actores de la serie, para averiguar quiénes eran en realidad los vikingos. Vikingos al descubierto. En este episodio, una sociedad que busca respuestas en los dioses. Estas son las voces de los dioses. Los secretos del gran salón vikingo. No lo esperaba, pero me siento muy cómoda aquí. Y una cultura guerrera que se alza de sus cenizas. La guerra era lo normal. No existía la paz y el guerrero era un ideal. El origen de los paganos. Condado de Oxfordshire, Inglaterra. Michael Hirst es el creador y guionista de la serie Vikingos. Vikingos es uno de los pocos términos universales que existen, y a todo el mundo le suscita la misma imagen mental, el mismo asombro visceral. La primera escena de la serie se hizo para recordar al público los clichés de los guerreros vikingos, que son su habilidad con las armas y su brutalidad. Sin embargo, la escena que pusimos justo detrás de ella fue una escena familiar, porque ese era otro aspecto importantísimo para mí. Ir más allá de los clichés y empezar a pensar en ellos como en seres humanos y hacer algo que no creía que se hubiera hecho antes. Los vikingos aterrorizaron Europa durante casi 300 años. ¿Cómo pudieron sus raíces paganas y su estructura social crear un pueblo guerrero prácticamente imparable? El arqueólogo Neil Price es uno de los mayores expertos del mundo en la religión vikinga. Hay un factor, sobre todo, que los distingue, y es simplemente su religión. En la serie de ficción se muestra a los vikingos en un mundo pagano y arcaico antes de la llegada del cristianismo. Una era de numerosos dioses, en la que la naturaleza y lo sobrenatural estaban indisolublemente unidos. Esas creencias no eran algo que debamos considerar como capítulo 5 religión en el libro de los vikingos. Es algo que penetra en todos los aspectos de su vida. ¿Sabes quién es ese? ¿Verdad? Pues claro, es Thor. Casi todo el mundo ha oído hablar de Odín y de Thor, pero hay otros muchos dioses nórdicos y de algunos no sabemos prácticamente nada aparte de su nombre. Pero para los vikingos el aspecto más importante del mundo sobrenatural eran los seres invisibles que los rodeaban, los elfos, los enanos, los espíritus del agua, los espíritus del hielo, los espíritus de la tierra. Todas las criaturas con las que compartían su mundo y debían mantener buenas relaciones. Hoy en día, a 1500 kilómetros de las costas de Escandinavia, al otro lado del Atlántico Norte, se halla Islandia, un lugar donde aún pueden oírse los ecos de los vikingos. El actor Clive Standen, que encarna a Rollo en la serie Vikingos, ha venido aquí a aprender más cosas sobre el mundo espiritual de los nórdicos. Arriba en las colinas, ahí es donde vivirían los espíritus que afectarían su vida. Cuando habla de espíritus, ¿se refiere a trolls? Me refiero a los espíritus de la tierra, con los que uno tenía que tratar para proteger su granja, para que le ayudasen en su vida cotidiana, porque este es un paraje donde la supervivencia es muy ardua. Te llevaré. El especialista en leyendas Terry Gunnell ha dedicado su carrera a intentar descifrar la religión de los nórdicos.
Cuando pensamos en la religión, tendemos a pensar en religiones como la cristiana, que se basan en un libro. Esos son religiones dogmáticas en la que todo el mundo tiene que portarse igual. Hay un texto donde vienen los rituales. Aquí hablamos de una religión sin libros, una religión que se ha ido desarrollando oralmente poco a poco entre muchas tribus distintas. Entre la nieve y el viento de la Islandia rural, Clive Standen se introduce en el mundo de los paganos. Es una puerta muy pequeña para los vikingos, que siempre imaginamos que eran muy altos. Desde luego. Bueno, esto es una casa vikinga tal como debieron ser en su origen. Aquí puedes equiparte con armas. Me la quedaré. Te presento a Dalgeidur Mundóttir de la Universidad de Islandia, la señora de la casa. Encantada. Siéntate en el sillón. Vaya, muchas gracias. Bueno, pues así es como sería una casa corriente, por lo menos en Islandia. Muy oscura y con humo y expuesta al clima, sobre todo en invierno. Yo quiero saber cómo esas creencias paganas, cómo afectaban la vida diaria en estas granjas. La religión formaba parte de la vida cotidiana. Si ibas a cocer pan o a hacer cerveza o algo así, antes invocarías a los espíritus de la naturaleza para que te ayudasen. Cuando los espíritus andaban por los alrededores, todo el mundo habría bebido bastante. Esto estaría lleno de humo y el fuego iluminaría tu rostro y de repente dirías algo como... De pronto el poeta se está transformando en Odín y básicamente este sería Odín hablando de cómo había oído las palabras que se decían en la casa. Y los dioses son personajes muy interesantes, así que a todos les gustaba oír historias sobre los dioses. Gamla Uppsala es un antiguo pueblo sueco situado a 1 hora al norte de Estocolmo. Bajo este pastoril paraje yace un rico pasado oculto, que data de la sangrienta era de los paganos. Era uno de los centros rituales más importantes de la Suecia vikinga. El punto focal de Gamla Uppsala es una cadena de montículos de gravilla que atraviesa todo el lugar, y a lo largo de ella los vikingos y sus antepasados crearon una serie de lugares de enterramiento. Cuando los vikingos llevaban a cabo sus rituales, caminaban y los realizaban en distintos lugares del territorio. En el siglo XI, un monje alemán llamado Adam de Bremen describió el templo de Gamla Uppsala y los sorprendentes rituales de los paganos. Alabamos a Vali, Sif y Heimdall. Es muy evocadora y vívida su descripción de la religión pagana de los vikingos. Hay un gran edificio para el culto, un templo. Y dentro hay grandes efigies de 3 dioses que parecen ser Odín, Thor y Freya. Si miramos la llanura de Uppsala, en la época vikinga, aquí abajo, esto estaría lleno de edificios. Si había un templo, la mayoría de la gente cree que estaría donde está esa iglesia. Cuando el cristianismo se extendió por Escandinavia, en la Edad Media, muchos restos del pasado pagano fueron borrados del paisaje. Exacto. Y aquí se ve... El investigador John Longvist ha traído el prototipo de una reconstrucción digital del lugar para ayudarnos a visualizar lo que sería Gamla Uppsala en la época de los vikingos. Esto está muy bien, sí. Nos acercamos a la iglesia. Sí. Que es el sitio en el que todos los que han trabajado en Gamla Uppsala creen que si había un templo, si había algún sitio sagrado, estaría justo donde la iglesia. Esto es una idea muy audaz, ¿no? Han puesto un árbol en lugar de un edificio y justo en medio hay una ofrenda sacrificada. Un caballo colgado de una rama. Eso sería una imagen muy impresionante, como lo fue para los cristianos que vieron esto. Sabemos que quedaron escandalizados. Adam de Bremen describe 9 cuerpos masculinos, uno de cada especie, incluida la humana, colgados en el bosquecillo. ¿Qué oscuro pasado engendró a los vikingos?
Una catástrofe épica y una cultura al borde de la muerte. Vikingos al descubierto. En el siglo VI, 300 años antes de la era de los vikingos, los pueblos escandinavos vivían atrapados en el caos de la Edad del Hierro. Pero los dioses paganos no pudieron librarlos del destino que les esperaba. Es imposible comprender realmente quiénes eran los vikingos, por qué surgieron y lo que hicieron sin viajar atrás en el tiempo, hasta el siglo VI. Entonces hubo un periodo de tremenda confusión. Todo empezaba a derrumbarse. Muchos expertos creen que una combinación de desgracias llevó a los nórdicos casi al borde de la extinción. Se ha especulado sobre hambrunas, epidemias. Otros creen que pudo deberse al efecto desestabilizador de los antiguos mercenarios que habían luchado por Roma cuando regresaron trayendo con ellos sus conflictos. Encontramos un abandono drástico de los pueblos, comunidades enteras simplemente se marcharon. En la isla de Gotland, frente a las costas de Suecia, lo único que queda del pueblo nórdico de Valhagar es una llanura recuperada por la naturaleza. Pero en aquella época, aquí había una próspera comunidad formada por 24 casas, varias granjas, caminos y hasta 2 cementerios. Es el descubrimiento arqueológico de la Edad del Hierro más extenso de toda Europa septentrional. Una de las cosas que más me gustan de este sitio es que es un paraje que te dice algo, un lugar que se presta a la imaginación. Es fácil llenarlo con las voces de los que vivieron aquí. Pero en algún punto del siglo VI, estos campos fueron el escenario de un conflicto salvaje. Valhagar ha sido excavado por completo, hemos descubierto todo el pueblo y tuvo un final muy triste. Hoy, un fragmento de una vasija proporciona una idea de la destrucción que estaba asolando toda Escandinavia. Esto es muy típico de aquel periodo. Es raro que un hallazgo así, que es un simple fragmento de barro, nos pueda contar una historia tan violenta. Está quemado, ¿verdad? Es típico de los objetos que había en las casas, ¿no? Sí. Que muestren señales del fuego que destruyó el pueblo. Da la impresión de que el pueblo fuera atacado y no lo repoblaran, que fuera abandonado desde entonces. En ese periodo también vemos abandonos a escala mayor. Sí. Sí. ¿Y esto pasó en toda Gotland? Sí. Así que en la misma época la mayor parte de estos lugares quedaron abandonados. La razón exacta de la devastación de Gotland y gran parte de Escandinavia continúa siendo un misterio. Pero su rastro de destrucción y muerte nos hace pensar en la gente que temía por su vida. Todo empezó a derrumbarse en las sociedades escandinavas. Algunos estudiosos calculan que la población escandinava se vio reducida a la mitad, una mortalidad del 50%. Y la razón de que esto sea importante para los vikingos, que llegaron más de 2 siglos después, es lo que pasó después de aquella catástrofe. Cómo empezó la gente a reconstruirlo todo. Como suele ocurrir tras un periodo traumático a gran escala, algunas de las soluciones parecen haber sido violentas. Se transformaron en una sociedad para la que la guerra era algo habitual. En los años apocalípticos de la Edad del Hierro, Escandinavia se convirtió en un magnífico caldo de cultivo para una cultura marcial, en la que los valores del guerrero influían en todos los aspectos de la sociedad. ¡Arriba, escudos! Vemos el ascenso de la élite militar, gente que idolatra las armas, que convierte su identidad bélica en virtud. Esa es la nueva sociedad que va formándose gradualmente. Esto trae consigo el surgimiento de pequeños reinos. Y luego esos reinos empiezan a expandirse y a luchar entre sí y a absorberse unos a otros y hacerse cada vez mayores. Y a finales del siglo VIII los escandinavos sobrevivían y prosperaban volviendo su agresividad hacia afuera, hacia el resto de una confiada Europa. Pero sus crueles embates no lo soportaron solo las tierras foráneas. Como se ve en la serie, a menudo el peor enemigo de un vikingo era otro vikingo. Aunque las invasiones a Europa fueron descritas y registradas, no se habían encontrado pruebas arqueológicas de luchas entre los distintos grupos de vikingos. Hasta hace poco.
Neil Price y su colega el investigador Ben Raffel han viajado al oeste de Estocolmo a la excavación arqueológica de Birka, un próspero pueblo desaparecido en un oscuro capítulo de la historia vikinga. Su guía es una de las mayores expertas en Birka, la arqueóloga Charlotte Hidensterna Johnson, que trabaja en esta excavación desde 1997. Ahora estamos en el interior de la muralla, mirando hacia el pueblo. Empezamos por el fuerte, se ve bastante bien con esta luz. Y junto al fuerte está el cuartel, donde vivían los hombres que defendían el lugar. En el siglo X, Birka era un asentamiento fortificado con una red comercial que se extendía por el este hasta Constantinopla, la actual Estambul. Cuando Birka nació a mediados del siglo VIII, era solo un pueblecito de provincias. Pero desde finales del siglo IX y sobre todo en el siglo X, fue una comunidad autosuficiente y extraordinariamente rica. Ahora estamos entrando en la zona de los cuarteles. Aquí es donde los vikingos eran vikingos del todo. Se encuentran armas de todo tipo, hay de todo lo que tiene que ver con la guerra y la vida militar. Lo que quiera que ocurriera aquí fue extraordinariamente violento. Al igual que en la serie, los vikingos del siglo X estaban dispuestos a luchar a muerte en un mundo en el que los desacuerdos se saldaban con sangre. La lucha por Birka comenzaba. ¿Puedes explicarnos cómo crees que pasó todo? Claro, venid. ¡Remad! ¡Remad! Estamos en el extremo del muelle, donde probablemente atracaban, y los enemigos vendrían por mar. Aquí sería donde atacarían probablemente. Primero lanzarían flechas desde la orilla y después desde por aquí. Y luego por un flanco. Y luego por un lado. Habría unas escenas, combates feroces. Y luego incendiarían el edificio. Probablemente fue durante el ataque. Los objetos hallados entre las ruinas de Birka se guardan en el Museo Sueco de Historia, en Estocolmo. Aquí, Charlotte ha transformado esta cajonera en algo semejante a un laboratorio de criminología, combinando la arqueología moderna con la ciencia forense. El primer ataque de la batalla habría sido desde la orilla, y como veis, hay muchas flechas en esta zona de la casa. Y esas son las flechas auténticas. Son puntas de flecha auténticas. Estas atravesaban las armaduras. Las que están ligeramente retorcidas. Sí, ¿ves su punta? La forma. Para atravesar la armadura. Esta no tiene punta, y eso es para que sangraran más. Cuando todo empieza a ir realmente mal, encontramos estas armas grandes, que están rotas. Este es un objeto muy famoso, porque esta podría ser la flecha que incendió la zona del cuartel y acabó con la lucha. Es una flecha incendiaria, se metía una tela ardiendo por el agujero. En una era en la que el poder se ganaba gracias al filo del hacha, nadie se hallaba a salvo. Los dirigentes solo estaban seguros si eran despiadados. La sociedad vikinga promovía una inestabilidad constante. Yo soy Jarbor, de Gotland, vuestro nuevo conde. ¡Larga vida al conde Kalf! ¡Larga vida al conde Kalf! Y si aparecía alguien más fuerte o más inteligente, usurpaba el poder. Yo te saludo, conde. Podía pasar cualquier cosa y generalmente pasaba por muchas razones. Una era la elevada probabilidad de morir. La mayoría de los hombres morían antes de los 30 años. La idea de la vida marcial estaba en todas partes. La guerra era lo normal. No existía la paz, solo la guerra. Y el guerrero era un ideal. Cuando la amenaza vikinga estalló en el mundo medieval, la fama legendaria de estos guerreros sin miedo impulsó su oleada de conquistas y pillajes. Pero para comprender verdaderamente cómo eran, los historiadores estudian sus enterramientos y sus secretos más ocultos. Valsjarda, Suecia. Si queremos saber de las personas, cómo eran, cómo querían ser recordadas, cómo querían ser descritas, los cementerios son los mejores sitios.
Poco antes de 1930, un equipo de investigadores realizó varios descubrimientos extraordinarios en una antigua necrópolis llamada Valsgärda, situada cerca de Estocolmo. Lo que emocionó a los arqueólogos fue el hallazgo de más de una docena de barcos vikingos enterrados en la colina. Desde donde estamos nosotros, a lo largo de esta línea, hay un barco tras otro, añadían uno en cada generación. Los barcos sirven de tumba a los hombres, y entre ellos, en cámaras o incinerados, están los cuerpos de las mujeres. Ahora llegamos a la tercera tumba, que es uno de los barcos más grandes, aquí, y al pisar esta línea entramos en la era de los vikingos por toda esta colina. Esta es la longitud de... es una embarcación impresionante. Todas estas tumbas son así. Hacían una zanja en la ladera de la colina, ligeramente inclinada. Traían el barco y lo orientaban para que mirara el río, para que el muerto estuviera, desde su lugar de descanso, mirando hacia el río. Y a bordo, todo lo necesario para la otra vida, en el Valhalla. Es casi como una avenida para los muertos, en cierto modo. En efecto, es un lugar único. De Valsgärda se sacaron miles de objetos que cubren varios siglos de historia escandinava. Se guardan aquí, en la Universidad de Uppsala, y están siendo estudiados ahora por primera vez en 90 años. Esto que ves aquí es un escudo reconstruido, y los trozos de metal son auténticos. Tienes que imaginarte todos estos herrajes pulidos, brillantes. Sería un espectáculo increíble. Y a veces encontramos más de un escudo en la misma tumba, superpuestos, y eran de las últimas cosas que se colocaban en la cámara funeraria. Como verás, son piezas realmente impresionantes. En diciembre de 2015, Neil Price recibió fondos para catalogar e investigar estos hallazgos, lo que tal vez sea el mayor adelanto en el estudio de los vikingos desde hace generaciones. Bueno, el objeto más evidente de todos es el hacha. Que es enorme, lo mires como lo mires, ¿no? Sí, es un hacha muy pesada. Un arma. Tendría un mango muy largo y se manejaría con las dos manos. Y como verás, el borde es más grueso. Aquí se hace más gruesa para dar más fuerza al golpe. Es un hacha de guerra, no es un hacha normal para trabajar. No, es un arma práctica, sencilla y eminentemente mortal. Según algunas descripciones, podían matar a un caballo y su jinete con un solo golpe de hacha. Esto es literalmente un símbolo, lo que hizo de los vikingos, vikingos. Entre los otros tesoros hallados en Valsgärda está la otra arma realmente apreciada por cualquier guerrero vikingo. Esta espada ahora es demasiado frágil. Para cogerla, solo esta estructura metálica que le pusieron hace décadas impide que se deshaga. Pero los detalles son absolutamente extraordinarios. No es habitual encontrar espadas en las que la funda se conserve intacta. Si miras bien, aquí verás los dibujos tallados en la madera de la funda. Lo que hace tan extraordinaria esta espada en concreto es un detalle que dice mucho de la naturaleza de la sociedad vikinga. Esto se llama espada de aro, y el porqué es evidente. Lleva un aro. Sujeta a esta anilla en un lado del pomo. Y el aro era un símbolo de lealtad. Era señal de que habías hecho un juramento, que habías jurado fidelidad a tu señor. Estos brazaletes os obligan a ser leales a mí, vuestro señor y cacique. Sí, señor. Uno muestra su poder dando cosas y recibiéndolas. Y si yo te regalo algo, tú tienes que darme otra cosa, porque si no, estás en deuda conmigo, y eso es terrible. La tradición de las espadas de aro se convirtió en un ritual entre los jefes vikingos y sus guerreros más poderosos e influyentes. Para mantener el sistema de la recompensa económica, los líderes vikingos necesitaban un suministro constante de riquezas. Esa podía ser una de las razones por las que dedicaron parte de sus energías a los saqueos, para asegurar un flujo constante de objetos de valor y servicios a la sociedad escandinava. Cada uno de vosotros puede coger una cosa de este grupo. Así, todo el mundo verá lo magnánimo y generoso que es vuestro señor. Cuando la era de los vikingos se hallaba en su plenitud, la élite militar y sus jefes habían consolidado sus vínculos de lealtad.
Los vikingos estaban preparados para atacar y serían el enemigo más letal y despiadado del mundo medieval. Desde el borde de la extinción, los vikingos del siglo VIII consiguieron reconstruir su civilización. Y cuando sus comunidades comenzaron a florecer, empezaron a comerciar con otros poblados escandinavos, y poco a poco su vida cotidiana fue mejorando. Lo más importante para mí de entrar en la vida y la sociedad vikinga era explorarlos como personas. Creo que nunca se ha visto su parte humana. Situado frente al mar del norte, Kaupang era uno de los burgos más importantes de toda Escandinavia. De hecho, su nombre significa mercado en nórdico antiguo. Kaupang fue una de esas ciudades clave, muy temprano en Escandinavia. Comenzó a serlo más o menos en la época de los vikingos. El arqueólogo Steve Ashby ha venido aquí para aprender más sobre la vida cotidiana de los vikingos en el siglo IX. Nos hallamos en la ubicación de la famosa Kaupang. ¿Qué había aquí? ¿Qué encontraron en las excavaciones? Esto era una ciudad pequeña, situada en el sitio de... en una entrada de mar. Hoy, todo lo que queda donde se alzaba esa próspera comunidad son campos de cultivo. Pero en aquella época, Kaupang era una animada ciudad que albergaba a casi 1000 vikingos. ¿Entonces era una ciudad organizada? ¿Un mercado organizado? Sí, es evidente cuando se mira el plano de la ciudad que está muy organizada, con calles. ¿Entonces tiene caminos y vallas? Sí, caminos, vallas. Parece ser que las casas estaban construidas con la fachada principal mirando hacia la playa, junto al lago, y con puertas para poder salir directamente hacia el agua, y había varios muelles que se extendían hacia adentro. Un historiador se ha referido a la era de los vikingos como la edad de oro de los granjeros de cerdos, porque la mayoría de la gente nunca hacía nada, ni iba a ninguna parte, se quedaba en casa. Descubrir cómo era la vida cotidiana de los que mantenían y alimentaban a los hombres con pretensiones de gloria y grandes barcos es uno de los grandes retos de la arqueología. En el Museo de Historia Cultural de Oslo, las decenas de miles de objetos hallados en Kaupang forman la base de un relato viviente acerca de la forma de vida de los primeros vikingos. Lo que me gusta de los objetos es que forman parte de un lenguaje no verbal. Decían a otras personas quién eras, lo que querías hacer, ejercían autoridad sobre otras personas. Los objetos nos dan información sobre cosas que a menudo escapan a los documentos históricos. ¿Ah, sí? ¿Esto qué es? Son joyas sencillas y baratas que podía permitirse mucha gente. Así que son las cosas que solía llevar la gente corriente. Y estos son piezas de alfarería escandinavas. Y viendo dónde está chamuscada, podemos saber si las colocaban entre las ascuas o las colgaban sobre el fuego, porque había distintas formas de cocinar. Bien, y hemos descubierto otra forma de artesanía, la fabricación de peines. Los hacían de astas de ciervo y unían las piezas con remaches de hierro, y luego las decoraban con grabados intrincados. Estos dientes no parecen demasiado eficaces, pero sí muy elegantes, así que existe la posibilidad de que esto fuera un símbolo de estatus social, como los relojes de marca. Una de las formas más habituales de contemplar la era de los vikingos es considerarla algo extraño, muy distinto a la vida que conocemos. Pero hay elementos de su vida que nos serían muy familiares. Fabricaban cosas, comían, cocinaban, cultivaban la tierra, tenían hijos. También eran personas, los vikingos. Y estas ruedas iban en el extremo del uso para hilar lana. ¿Y qué artículos textiles fabricarían? ¿Qué necesitaban en la era vikinga? Velas, supongo. Sí. Las velas, la esencia del dominio de los mares.
El revolucionario diseño del barco vikingo dio a los nórdicos ventaja sobre los demás pueblos de la Edad Media. La era de las invasiones se cernía en el horizonte. Esta reconstrucción de una embarcación vikinga, el Gokstad, es propiedad del Museo de Borg, Noruega. Vale, ahora hay que remar. No hay viento, así que tendremos que remar un poco. Vale. Remad. Venga, chicos, vamos allá. En ese sentido no, en el otro. Sería el peor vikingo del mundo. Y remad. La actriz Maud Hearst, que encarna a Helga, la mujer de Floki en la serie Vikingos, ha venido a Noruega a experimentar la vida sobre el agua al estilo vikingo. No uses los brazos así. ¿Se usa la espalda? Usa la espalda. Vale, con todo el cuerpo, chicos. El cuerpo, hay que mover todo el cuerpo. Más atrás. Más atrás. Si no, te dolerá. Más atrás, así. Oh, eso. Vale, vamos a ver. Remad. ¿Qué es lo que les pasaba en concreto a los vikingos? ¿Por qué les interesaba tanto navegar y robar y descubrir lugares nuevos? Es importante entender que en Escandinavia todo estaba muy unido al mar. Todo el mundo, de una forma u otra, tenía relación con el mar. Y cuando empezaron a expandirse, a salir de Escandinavia, solo fue una extensión de su cultura. Solo iban un poco más lejos. Y yo creo que tuvo mucho que ver con el desarrollo de las ciudades, porque cuando empezamos a ver nacer ciudades, en Escandinavia, querrían llegar más lejos para conseguir joyas nuevas, para vender su mercancía. Es importante entender que los vikingos eran distintos en cada momento, así que había muy pocos soldados profesionales y pocos que fueran siempre granjeros, se iban adaptando a las circunstancias. No es que estos fueran granjeros y estos de aquí guerreros, en muchos casos eran los mismos. Hubo una oleada masiva durante parte del siglo VIII y todo el siglo IX de grupos dedicados al pillaje procedentes de Escandinavia. Y su historia implicó un desarrollo militar, social y cultural. Fue un periodo muy dinámico que hizo cambiar Europa. Pero surgió en estas pequeñas islas. Una de las cosas que cambió en la era vikinga es que había mucho mayor acceso a riquezas que podían transportarse. Y empezaron a salir de Escandinavia para conseguir tesoros. Con el rico alijo que llegaba a Escandinavia, la vida de los vikingos cambió radicalmente. La edad de oro vikinga izaba velas. A principios del siglo IX los vikingos dejaban su huella en toda Europa. El Museo de Historia Cultural de Oslo posee una colección asombrosa de tesoros robados que nos cuentan la historia de los cambios fundamentales que sufrió la sociedad vikinga. Las crónicas anglosajonas hablan de saqueos a monasterios, pero ver las pruebas en persona devuelve la vida a esas historias. ¿Estas son rocas que traerían de ultramar, en tu opinión, o son cosas que se hacían en Escandinavia? Bueno, hay espadas hechas en Escandinavia de la era vikinga, pero por la forma de la empuñadura, esta probablemente llegara de las islas británicas. Así que esto es totalmente vikingo. Es un objeto que debieron robar en algún monasterio británico y lo transformaron en un medallón para demostrar estatus social y poder. Tú tienes todo el poder. ¿Las qué son? Son herrajes de la funda de una espada. La funda de una espada fue transformada en joyas. Esto evidencia los regalos que se hacían en la cultura vikinga. Mira arriba. ¿Qué es eso? Son nombres de mujeres, grabados por detrás. Vale, así que está unido a una persona con estos signos. Esto decía, este objeto es mío. Sí, exactamente. Podrían haberlo fundido todo si hubieran querido, pero no lo hicieron. Y sabemos que uno adquiría cierto poder con sus aventuras en ultramar. Si podías demostrar tu poder regalando esos objetos, eso te permitía construir una base política cada vez más fuerte. Los jefes vikingos iban acrecentando sus riquezas y su importancia.
Por encima del círculo ártico se encuentra el asentamiento histórico de Borg, que significa fortaleza. Mirad eso, hay montañas hasta donde alcanza la vista. Hoy, la actriz Maud Hurst viaja hasta allí para aprender más acerca de cómo vivían realmente los vikingos y sus jefes. Borg era un pueblo que estaba bajo el mando de un caudillo vikingo del siglo IX. Los restos de media docena de edificaciones de gran tamaño con sus muchos secretos han permanecido aquí, inalterados, durante más de 1000 años. ¿Qué estamos mirando exactamente? Bueno, esto es el sitio donde descansaba un barco vikingo cuando lo sacaban del lago para pasar el invierno. Así que en esta zona cubierta de hierba habría una casa de madera estrecha y larga con un barco dentro. ¿Parecida a las casetas para barcas de hoy en día? Exacto. Ya. ¿Y cómo era de grande? Vamos a verlo, lo mediremos en pasos. Creo que acababa aquí. Vaya, era muy grande. Aquí era donde se guardaban los barcos de los que venían de visita a Borg. ¿Y esos barcos podían llegar hasta Inglaterra, hacer viajes largos o...? Sí, no hay ninguna razón para pensar lo contrario. Increíble, es impresionante. En el Museo Vikingo de Lofoter, en Borg, hay objetos excepcionales que hablan de una rica cultura. Esto es asombroso. ¿Es bañado en oro o de verdad es...? No, es una lámina de oro muy fina, con un dibujo grabado, como un sello. Había muchos distintos y empezamos a pensar que es posible que cada casa de categoría tuviera un diseño propio, casi como si fuera su tarjeta. Qué interesante. ¿Y esto qué es? Es de oro. De todas las cosas maravillosas de Borg, esta es la única que estamos razonablemente seguros de que es parte de un botín. Lo más probable es que fuera de un puntero para manuscritos, un objeto que conocemos de la Inglaterra anglosajona en concreto. Así que alguien fue a las Islas Británicas y se metió esto en un bolsillo. Es el único objeto de este tipo hallado en toda Escandinavia. Es precioso. Es asombroso que un objeto tan pequeño pueda contar tantas cosas, decirnos tanto de la historia. Pero Borg no solo es un museo en los límites del mundo vikingo. Más allá del círculo ártico, en el gran salón, los vikingos tienden la mano a los dioses. Borg, más que un simple pueblo, albergaba una estructura notable que definía la propia esencia de la sociedad vikinga. El gran salón. Entre el firmamento de grandes salones, el de Borg sería el mayor de todos. La culminación de 300 años de cultura vikinga y sus pillajes. Estas estacas señalan los puntos donde se alzaban las columnas del gran salón. Este era el hogar del caudillo de Borg. Es el mayor edificio vikingo encontrado en toda Escandinavia. Está en la ubicación perfecta para un salón. Tenían acceso al agua y buena tierra para cultivar. Esto es algo que no se ve en los planos de las excavaciones, ¿verdad? No, es fantástico, está clarísimo. No me extraña que el jefe se sintiera poderoso en este lugar. Y esto de aquí sería la entrada, una entrada típica. Sí, ahí veis las filas de postes que aguantaban el tejado y se ve hasta dónde llegan. ¿Estamos como, qué, a un tercio del salón? Sí, mide unos 80 metros, creo. ¿Tanto? Sí, 83. Es mucho mayor de lo que creía. Y este es un sitio enorme. ¿Cuánta gente vivía aquí? ¿Solo el jefe y su familia o había más gente? Esa es una de las preguntas que aún nos hacemos, ¿sabes? Porque es demasiado grande para ser una residencia, ¿no? Para tener solo a una familia viviendo en un extremo. Presumiblemente los sirvientes también vivirían aquí y puede que otros parientes, o a lo mejor vivían varias familias, porque es muy grande, es una edificación inmensa. Y además hemos visto las actividades que se llevaban a cabo aquí, y se realizaba todo tipo de artesanía. Había gente que tejía y otros se sentaban junto al fuego haciendo toda clase de cosas. Se cocinaba, además de atender los asuntos políticos. Así que era un espacio con un propósito múltiple, pero a la vez era un espacio monumental. El museo alberga una reconstrucción a escala real del gran salón tal como debía de ser.
No lo esperaba, pero me siento muy cómoda aquí. Probablemente el departamento de arte viniera a investigar porque esto es exactamente como el gran salón de nuestra serie. ¿Creéis que en realidad era así? Creo que sí, desde luego. Todo lo que vemos aquí está basado en hallazgos arqueológicos o en imágenes o descripciones escritas. Así que no hay nada que no existiera. También es un lugar consagrado a la jerarquía de la era vikinga. A menudo se piensa que la época de los vikingos era muy igualitaria, y hasta cierto punto es así, pero también había una jerarquía muy estricta. La estructura política era estrictamente jerárquica, pero a la vez era bastante débil, así que era posible para la gente moverse y cambiar de posición social haciendo cosas concretas. Igual que en la serie, al principio, en la primera temporada, donde Ragnar empieza su ascenso, era un granjero importante y llega a ser rey, hablando y desafiando el orden establecido. ¿Creéis que los vikingos se merecen la mala reputación que han tenido todos estos años? ¿Creéis que en la serie somos los malos? Si preguntas a las víctimas, que es el punto de vista que hemos tenido siempre, la respuesta es por supuesto que sí. Hicieron cosas muy malas. Pero si consideras a los vikingos desde su punto de vista y entiendes su idea del mundo, empiezas a ver algo distinto. Eran personas que vivían su vida y tomaban sus decisiones para vivir lo mejor posible, como todo el mundo. La clave de lo que hemos descubierto sobre los vikingos, resumida en una palabra, sería sofisticación. No eran bárbaros en absoluto. Su poesía, su visión del mundo, su entendimiento de sus congéneres y de la vida humana son tan complejos, tan ricos y a su manera tan hermosos como en cualquier otro pueblo. Muchas gracias por traerme aquí y por enseñarme estos sitios tan absolutamente increíbles. Ahora he visto el mundo que vieron los vikingos y no creo que mucha gente pueda decir lo mismo. Y eso ha cambiado totalmente mi visión de cómo eran los vikingos, así que os lo agradezco. Gracias a ti. ¡Skål! Skål. Skål.